Hola, en esta ocasión vamos a hacer la segunda entrevista sobre el COMPEX y el análisis del COMPEX. Me gustaría que se presentara la misma persona que vamos a entrevistar. Gracias. Me desenvuelvo como asesor de empresas en la parte de planeación financiera. Específicamente en lo que tiene que ver con los temas logísticos, pues tengo que ver en la parte de la definición de los costos de los productos y servicios que las empresas tienen que manejar a fin de llegar con un precio competitivo a los mercados. Entonces ese creo que puede ser el aporte que te puedo hacer desde la óptica que yo manejo. Bueno, muchas gracias. Entonces, básicamente te quiero comentar qué es el COMPEX y ya te seguiré haciendo las respectivas preguntas. Entonces, básicamente el COMPEX es un documento que somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social la Política Nacional de Logística, que contiene las estrategias para el desarrollo del sistema logístico nacional y su apoyo efectivo al incremento de competitividad y productividad. Este documento también a su vez se enfoca en la facilitación de la logística del transporte de mercancías y la distribución física del intercambio comercial de bienes. Entonces mi primera pregunta es, teniendo en cuenta esta definición de logística como la manipulación de bienes y servicios que requieren o producen las empresas o los consumidores finales mediante la función de transporte, almacenamiento y aprovisionamiento y distribución de mercancías, ¿tú estarías de acuerdo con esta definición? ¿Te gustaría agregarle algo o qué consideras como logística desde tu punto de vista y de tu desarrollo empresarial y laboral? Bueno, tendríamos que mirarlo en dos contextos. Nuestro mundo hoy en día está globalizado, la economía está globalizada y las empresas pues ya tienen que pensar que su mercado ya no es el mercado local, sino el mercado mundial. En ese orden de ideas, en la realidad que estamos viviendo al comienzo de la aplicación del TLC y de todos los acuerdos de libre comercio que ha hecho nuestro país con otros países, pues tendremos que mirar cómo el tema de la logística va a impactar positiva o negativamente en las empresas, toda vez que los productores pues querrán seguir llegando con sus productos y servicios a sus clientes, siendo que el mercado ya no es el mercado regional como lo había dicho, sino que su mercado es el mundo. Entonces, desde esa óptica, la logística será todo un conjunto de elementos que nos permitirán llegar con nuestros productos y servicios hasta donde nuestros clientes. Ahora bien, lo que tenemos que mirar es qué tan preparados estamos nosotros desde ese punto de vista de la logística para atender ese reto que nos plantea la realidad actual. Si nosotros miramos un poquito hacia el pasado, podríamos decir que habíamos aprendido a atender con algún relativo éxito tanto las empresas pequeñas, medianas y grandes a nuestros mercados locales. Pero cuando vemos la realidad actual, donde no solamente soy yo el que estoy ofertando productos y servicios, sino que es el mundo que me está ofertando en mi mercado natural productos y servicios, donde yo voy a tener que entrar a competir de igual a igual, pues entonces ahí, además de la logística, la parte física, la parte lógica, la parte de infraestructura, etcétera, pues tendrá además de esos elementos un papel importante también la actitud que asuman los empresarios frente a esos nuevos retos, la creatividad, la astucia con que van a enfrentar las nuevas dinámicas, toda vez que ya no estamos solos. Bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, básicamente eso es la definición que tenía nuestro entrevistado de logística. Me gustaría también que me comentaras un poco acerca de la definición que consideras como corredor logístico, teniendo en cuenta un poco que el COMPEX define a esto como aquel que articula de manera integral un origen y un destino en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura del transporte, los flujos de información y comunicación, las prácticas comerciales y de facilitación del comercio.
Bueno, entendiendo los corredores logísticos como la infraestructura que permite unir los principales centros de producción con los principales centros de consumo. Si nosotros miramos, yo lo entendería por áreas geográficas. Podríamos mirar un corredor hacia la parte del occidente, todo lo que tiene que ver la producción del suroccidente que comunica hacia los puertos, en este caso hacia el puerto del Pacífico, pero también podríamos mirar otro corredor hacia la parte de la costa atlántica, o podríamos mirar corredores hacia la parte de los puertos aéreos o fluviales. Entonces ahí tendríamos que analizar por bloques para ver cómo estamos nosotros de competitivos en esos corredores frente a las condiciones geofísicas que proponen la geografía colombiana. Pues tendríamos que entrar a detallar, mirar si estamos competitivos o no. En principio creo que hay un gran reto y tendríamos que separar entre lo que es el reto de la inversión privada de lo que es el reto de la inversión pública. Nosotros podríamos ver grandes esfuerzos en el sector privado para poder entrar en esta dinámica de la economía mundial, con necesidades de inversiones importantes que pueden verse frustradas en un momento dado porque no van a la misma dinámica de las inversiones que se requieren por parte del sector público. Me explico, lo que es desarrollo de carreteras, lo que es carreteras que permitan comunicar los grandes centros de producción con los centros de producción, carreteras de penetración hacia las poblaciones circunvecinas a los centros de producción, porque es la entrada de las materias primas. Si nosotros decimos que somos un territorio agro y agroindustrial, pues ¿dónde se produce las materias primas del agro? Normalmente se producen en el campo. El campo tiene igual infraestructura que la que tiene la industria para sacar sus productos al puerto. De pronto ahí tenemos dificultades. El tema del clima, nosotros tenemos bloques climáticos muy fuertes que hacen que el invierno deteriore las inversiones que se hacen en verano. Entonces esa inversión que tiene que hacer de manera permanente el Estado para hacer que los medios de comunicación, en este caso carreteras, no sean igual a las necesidades, me explico. Mientras los privados pueden estar haciendo grandes inversiones en el aparato productivo, esa inversión no se ve compensada con las necesidades que se requieren por parte del Estado. Bueno, ahorita bien te quería comentar que el COMPEX también define en su marco teórico un poco sobre el sistema logístico como tal, como definido como la sinergia de todo y cada uno de los involucrados en la adquisición, movimiento, almacenamiento de mercancías y control de la misma. De igual manera, pues hay el COMPEX, este documento define más que todo a tres participantes o importantes en este sistema como tal, que es el sector productivo, que es el que demanda como tal los servicios y la movilización de los bienes, los prestadores de servicio, que son los encargados de promover la calidad de condiciones razonables de rentabilidad mediante la innovación y adopción de mejores prácticas, y el Estado como el regulador para optimizar el funcionamiento de las relaciones entre los diversos actores de la logística, al igual que es el que promueve los mecanismos óptimos para el control de las mercancías y el uso de las TICs para prestar un mejor servicio de calidad y mayor capacidad. Ahorita nos estabas hablando un poco sobre los corredores logísticos y te metiste un poco al tema que lo que el COMPEX define como también plataformas logísticas, el cual era como es como la expresión territorial más común de la cadena de abastecimiento, el conjunto de instalaciones inmobiliarias, el transporte físico de mercancías entre los diversos agentes, en donde se involucran totalmente a la infraestructura del transporte como medio de conexión entre ellos. ¿Quisieras agregar o complementar o diferenciar algo entre plataformas logísticas y corredores logísticos? No, cuando yo me refería a corredores logísticos, yo lo entendería como una segmentación por bloques de lo que es nuestro país y de las demandas
de organización y dirección, infraestructura que requieren esos bloques. Entonces traté de hablar un poco de los bloques geográficos para poder priorizar algunas inversiones en determinados bloques más que en otros. Me explico, si nosotros miramos por ejemplo los llanos tienen unas necesidades totalmente distintas a lo que tiene por ejemplo el eje cafetero y el corredor que comunica hacia Buenaventura. Y si nosotros miramos por ejemplo la parte que corresponde a Antioquia, la parte de condiciones geográficas, para poder llegar al mar hay que movilizarse por unas carreteras que no siempre están en las condiciones que se quisieran para un sector productivo que sea efectivo y competitivo en los mercados internacionales. Entonces yo no quisiera entrar todavía a hablar de plataformas logísticas, sino más bien precisar el tema de corredores logísticos como un elemento determinante de inversión por parte del sector privado y por parte del sector público. Cuando hablaba por ejemplo del tema de inversiones en carreteras, pues nosotros vemos que hay ejercicios interesantes de privatización de carreteras, de tal manera que sea el sector privado el que invierte, pero que a su vez le garantiza por el sistema de concesión al Estado la prestación de un servicio de calidad y a los privados o a los particulares el uso de unos medios que correspondan a sus necesidades. Nosotros en el Valle somos privilegiados, las carreteras que tenemos en el Valle son carreteras de muy buena calidad, pero no podemos decir lo mismo hacia los lados de Antioquia y hacia los otros lados, otras regiones del país. Entonces cuando yo hablo de corredores, también estoy hablando de estrategias que permitan interactuar al sector público y al sector privado para poder desarrollar esa competitividad deseada. Bueno, muchas gracias. También te quería comentar básicamente el objetivo que tiene este documento, que es enfocar la configuración del sistema de transporte competentes complementarios orientados al servicio e integrados a la economía global. Es por eso que este documento también se entra como problema principal el funcionamiento del sistema logístico nacional, como tal, que dificulta la inserción en términos de eficiencia, eficacia, oportunidad de productos nacionales en mercados locales e internacionales, afectando la productividad y la competitividad del país. Tú, desde tu punto de vista o desde tu profesión, ¿quieres agregar algo al problema logístico que sufre el país, o a qué se deben esos problemas logísticos? Pues son varios los elementos, ¿no? Por un lado tenemos las condiciones geográficas, geofísicas de nuestro territorio nacional, que requieren pues inversiones importantes para poder volver competitivo a nuestro país frente a la economía mundial. Vemos por ejemplo cómo hacia los lados del centro del país, la cordillera central es un elemento, es un límite importante para poder sacar los productos en condiciones competitivas. Pero también vemos inversiones importantes, como el caso del túnel de la línea, que va a facilitar, acortar los tiempos. El tema es que esa inversión es muy grande en términos de tiempo y en términos de recursos, y va a requerir por supuesto paciencia desde el punto de vista del sector privado. Pero mientras tanto el TLC ya está arrancando. Nosotros no tenemos el túnel de la línea, pero ya el TLC está funcionando. Que eso va a ser igual para traer los productos de afuera que para sacar los productos. Es posible. Si yo importo unos productos para traerlos al centro del país, pues tengo que pagar el mismo transporte de Buenaventura hacia Bogotá que sacarlos de Bogotá hacia Buenaventura. Pero si yo quiero ser competitivo a nivel mundial como país, pues yo tendría que pretender exportar mucho más de lo que importo, si no, no seríamos un país viable. En ese orden de ideas, me parece que nosotros tenemos una agenda de competitividad un tanto atrasada al reto de abrir nuestros mercados al mundo. Pero también tenemos que mirar que si no lo hacemos, nuestro país de igual manera no será viable. ¿A dónde nos va a conducir esto desde el punto de vista de política y de económica? Pues yo tengo unas reservas muy grandes, pero tengo que mirarlo también desde la realidad. Ya estamos metidos en eso. Entonces, como asesor de empresas, el problema que cotidianamente veo
es que los costos de producción y los costos de distribución en un momento dado van a ser más altos como productor que para poder sacar mis productos hacia los mercados que como distribuidor. Va a quedar más fácil a los distribuidores traer productos y ser competitivos en el mercado local que al productor competir con esos productos del exterior en el mercado local, o al productor salir a los mercados del exterior con un precio competitivo. ¿Por qué razón? Porque nuestra infraestructura no facilita una logística adecuada. Nosotros, desde el punto de vista tecnológico, somos un país que no desarrollamos tecnología, somos un país que copiamos tecnología. Entonces nos haría falta hacer grandes inversiones para desarrollar tecnología de punta, para que esa creatividad que tiene el colombiano pudiera verse representado en desarrollos tecnológicos hechos desde aquí para problemas de acá. Bueno, por último, te quería agradecer de todas maneras. Por último, te quería comentar que el COMPEX tiene identificado unos ejes problemáticos, los cuales son la debilidad institucional, en cuanto a que no hay una institución que regule como tal la logística que se plantea en Colombia, la ausencia de dispersión de información, porque no somos un país que tenga cultura de reunir información, de establecer indicadores para ver si estamos mejorando o empeorando, la deficiencia en la infraestructura de transporte, pues el estado de nuestras carreteras, la capacidad que tienen nuestras carreteras, nuestros puertos a nivel comparado con Latinoamérica y el mundo, y el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en sistemas o problemas logísticos. Es por esta razón que el COMPEX propone objetivos específicos, los cuales están involucrados en cada uno de esos ejes problemáticos, como son la creación de instituciones, la generación de información logísticos, contar con corredores logísticos más articulados, promover la facilitación de comercio exterior y mediante políticas públicas, promover el uso de las TIC en problemas logísticos y fomentar la provisión de servicios de calidad en logística de transporte. ¿Te gustaría agregar o quitar alguna de estas o hacer un comentario sobre alguna? Pues mirándonos comparativamente, Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es un país de ciudades. Nosotros tenemos, además de Bogotá, que es un distrito especial en el centro del país con gran capacidad de producción, pues tenemos también a Barranquilla, a Medellín, a Cali, a otras ciudades intermedias como Quindío, Armenia, Pereira, Cartagena, etcétera, que son ciudades intermedias con gran capacidad de producción, a diferencia de otros países de Latinoamérica donde están más focalizados. Por ejemplo, Ecuador tiene focalizada su producción fundamentalmente en Guayaquil, que es puerto, y algo de producción en la parte de Quito y en Cuenca. Si nos vamos a Chile, pues está concentrado en 2 o 3 ciudades. Entonces, la inversión que tienen que hacer esos países para hacerlos competitivos frente al mundo es mucho menos que la que tiene que hacer Colombia para volver competitivo a la mayoría de sus ciudades. Entonces tenemos un reto mucho más exigente. Nuestro país se desarrolló del centro del país hacia los puertos, ¿cierto? Otros países han sido creados donde han sido desarrollados sus grandes centros de producción en los puertos. Ahí tenemos una gran diferencia. Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, a un Buenaventura como una ciudad eminentemente industrial. No la tenemos desarrollada de esa manera. Es una ciudad intermedia, casi pequeña, que presta un servicio netamente de puerto. Barranquilla pues tiene más esa característica. Cartagena no la ha desarrollado en su totalidad. Pretender crear unas ciudades industrializadas en los puertos, eso es rediseñar las ciudades y rediseñar el país. Ya de por sí ya tenemos montado la industria hacia el centro del país. Ahora lo que tenemos que mirar es cómo hacer que este país se vuelva competitivo frente al mundo. Entonces insistía en el tema de la investigación, insistía en el tema de inversión local para poder volver competitivos. Si nosotros, creo, seguimos sobre la base de copiar tecnologías,
pues vamos a tener años de atraso frente a los que lo están desarrollando. Estos años de atraso se vienen acortando, es verdad. Si nosotros miramos el país 30 o 40 años atrás, pues los desarrollos tecnológicos del mundo nosotros los teníamos 10, 15, 20 años después. Ahora los desarrollos del mundo los tenemos mucho más rápido, 2, 3, 5 años, pero sin embargo la dinámica de los negocios, 2, 3, 5 años de atraso en desarrollo tecnológico pegan supremamente fuerte en la competitividad. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. De todas maneras, de antemano quería comentarte que esto era un video, una entrevista para una materia, y de todas maneras muchas gracias por tu tiempo. Ok, gracias, con todo el gusto. Bueno, esto fue la entrevista del análisis del COMPES. Muchas gracias.